se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Alabamos a Dios en esta tarde, hermanos. Dos aspectos interesantes de esta lectura bíblica, de los cuales no debemos desligarnos en ningún momento. Hay dos aspectos dominantes de estos versos que acabamos de leer. Primero, el nombre de Jehová. El autor de ese nombre, usted examina los 4 capítulos del libro de Jonás y usted hoy, si no estaba convencido, se va a convencer de que Dios está al mando, de que Dios tiene el control, de que Dios nunca lo ha perdido. Si usted examina el libro de Jonás, se va a dar cuenta. Si por algún momento lo dudó, usted se va a convencer hoy. Jehová suscita una tormenta en el mar de nuestra vida si tienen que hacerlo. Pero Dios tiene el mismo poder de apaciguar el mar si tienen que hacerlo también. Y el segundo aspecto es mirarnos a través del cristal de la vida del profeta. Sin esos dos aspectos, hermanos, no estamos en nada. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Ver el control de Dios sobre nuestras vidas, sobre las circunstancias. Ver la soberanía de Dios sobre la naturaleza, aún sobre la muerte y sobre la enfermedad. Sabemos la historia de Jonás. Dios le envió a un sitio, él se fue a otro. Pero usted cree, como yo le dije la semana pasada, que Dios no sabía que él se iba a negar. Claro que sí. Claro que el Señor lo sabía. Pero aún en nuestra negativa, aún de nuestro retroceso, Dios siempre saca algo bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos a Dios en toda esta historia como el gran protagonista. Dios levanta un mar embravecido, que tanto así que los marineros tuvieron miedo de que el barco se partiera en dos. Cuando Jonás en el capítulo 1 es echado al agua, pues ese mismo Dios que levantó la tormenta, ese Dios apaciguó el agua. Hermanos, si no somos serios en nuestro compromiso con Dios, si somos descuidados de manera deliberada, porque la Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable, ni al culpable por inocente. Y al que más se le ha revelado, más se le demandará, dice la Biblia. O sea que a más conocimiento, más responsabilidad delante del Señor. Entonces, si descuidamos el llamado de Dios, si Dios nos manda a un sitio y nos vamos a otro, si le damos la espalda al llamado de Dios, Dios va a levantar una marea que nos va a asustar. Y aunque creamos que lo hemos visto todo, hay un lado oscuro de Dios que es preferible que no veamos nosotros. Dice que Dios levantó un viento y una tormenta extraordinaria que tenían miedo de que el barco se partiera. Seamos serios con las cosas del Señor. Dios levantará cualquier tormenta si desobedecemos al llamado como hizo Jonás. ¿Por qué Dios va a suscitar una tormenta, una gran tempestad en la vida nuestra? Porque la vida nuestra tiene valor para Dios. Y Dios hará cualquier cosa para que volvamos a Él. Nosotros le salimos muy caro a Dios. ¿Usted sabía eso? Un costo muy elevado pagó Dios por nosotros. Mandó a su Hijo a morir en la cruz. Y a Jesucristo le salió súper caro morir por nosotros también. Somos una inversión altísima para Dios. Dios va a hacer cualquier cosa, mis hermanos,
cualquier cosa para atraernos a Él. Y es tanto el dominio que tiene Dios en el libro de Jonás, el soberano Dios sobre todos los elementos, que usted se pone a examinar el libro de Jonás, los 4 capítulos que tiene el libro, y el nombre de Jehová aparece 26 veces. El nombre de Jehová aparece más que el nombre del profeta, que el autor del libro, que es Jonás. Tenga esa tarea en su casa, hermano, y cuente el nombre de Jehová en los 4 capítulos. Y dígame el domingo, pastor, se equivocó con 2, se equivocó con 1. Son 25 veces que está. Gloria a Dios. Yo se lo voy a recordar el domingo. Cuente el nombre de Jehová. Pero no lo cuente así por contar, por pasar el rato. Ve en cada una de las declaraciones del nombre de Jehová que Dios es soberano. Dios está al volante. Dios tiene el control, nunca lo ha perdido y no lo perderá. Alabado sea el Señor. Y aparece, hermanos, cerca de 26 veces el nombre de Jehová en 4 capítulos del libro de Jonás. Y a mí la numerología bíblica siempre me ha atraído muchísimo a mí. Los números bíblicos, a mí no me atraen los números para jugar lotería ni para jugar bingo. Nunca me ha atraído eso, pero el símbolo de los números en la palabra de Dios sí a mí me atrae. Y me llama la atención el número 3, relacionado a Jonás, en una similitud con Jesucristo. En una similitud con Jesucristo. Mire, dice la Biblia que Jonás estuvo en el pez, ¿cuánto? 3 días y 3 noches. Y Jesucristo lo confirmó en Mateo. En Mateo 13, si mal no recuerdo, verso 26, por ahí. Ahorita se lo confirmó. Porque Jesús hizo lo mismo. La generación del tiempo de Cristo, los hipócritas, los fariseos, queriendo manipular a Jesús, pero Jesús era inmanipulable, hermanos. Le dijeron, Señor, haz una señal. Como que Jesús era una especie de entretenimiento. Y Jesús le dijo, esta generación mala y adúltera demanda una señal. Pero señal no le será dada. Solamente la señal del profeta Jonás, que tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Jesús confirmó que Jonás era un personaje real y que lo que pasó con Jonás fue real y que Jonás murió en el vientre del pez. Es una prefiguración de la sepultura de Cristo. Y hoy vamos a ver que Jonás murió, hermanos. Aunque Jonás sigue hablando, no deja de hablar acá. Pero para Dios Jonás murió y fue devuelto de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Pero me llama mucho la atención el número 3, que Jonás, al igual que Cristo, duró 3 días y 3 noches. Dice precisamente el capítulo 3, del verso 3, que Jonás, cuando caminó a Nínive, la ciudad era tan grande que era de 3 días de camino. Búsquenlo en el capítulo 3, precisamente, en el versículo 3. La ciudad de Nínive tenía de largo 3 días de camino. Gloria al Señor. Y digo, wow, pero ¿qué tiene el Señor con el número 3 aquí? Me llama la atención. Un día de esto vamos a sacar un estudio de los simbolismos de los números. Esto no es lo que nos ocupa hoy, pero para mí es interesante. Dice que era Nínive ciudad grande en extremo, 3 días de camino, en el capítulo 3, en el versículo 3. Dice la Biblia, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Primera de Juan capítulo 5, versículo 9. El número 3 sigue ahí dominando, hermano, el significado de muchas cosas, de muchas señales en la palabra de Dios. Vimos en el principio, en el capítulo 1, que Dios le hace un encargo a Jonás, un encargo triple le hace a Jonás. En el capítulo 1, estamos haciendo solamente un recuento. Dios le dice, levántate, ve a Nínive y proclama, le dice a Jonás. Son 3 mandatos en uno. Levántate. En otras palabras, comienza a caminar, manos a la obra. ¿Para dónde?
para niños. ¿A qué? A pregonar. Hermano, Dios es un Dios de orden. Cuando Dios nos comisiona, nos manda, ya Dios tiene el plan trazado. Solamente tenemos que levantarnos y obedecerlos. Y ya ustedes saben la historia, que Dios mandó a Jonás para un lado. Y el profeta se fue por otro. Alabado sea el Señor. Dios en su soberanía coge el pez que se traga a Jonás. Y Dios elige cuando el pez tiene que vomitarlo. Por eso es que no debemos desprendernos de dos aspectos. La vida del profeta, mirar a través de él, corregir y no hacer lo que él hizo, y ver la soberanía de Dios y saber que de Dios no podemos huir. Eso es imposible, hermano. Eso es imposible. Mientras más serios somos en las cosas del Señor, mientras más carácter ponemos en las cosas del Señor, menos tormenta el Señor va a tener que levantar en la vida suya y en la vida mía. Y le digo, si tiene que hacerlo, el Señor lo va a hacer. Porque nuestra salvación a Dios le costó. Somos una gran inversión para Dios. Pero sigue examinando conmigo este capítulo 2. Y no se preocupe que la culminación la tendremos ya el domingo que viene. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Él confirma que Dios lo oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Vuelve a confirmar que Dios lo escuchó. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Vea conmigo la última parte del versículo 6. Dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, dice Jonás. Oh Jehová, Dios mío. Jesucristo estaba en la sepultura. Jesucristo no estaba posiblemente muerto. Jesucristo estaba muerto. Por eso lo que pasa con Jonás es una prefiguración de lo que pasó con Cristo. Por tanto, Jonás murió. De una manera simbólica, pero para Dios real, Jonás murió. Para Dios el sacrificio que hizo Abraham con Isaac se consumó porque Abraham obedeció a Dios. Que el ángel no dejó que Abraham descargara el cuchillo, eso es otra historia. Pero para Dios el sacrificio fue consumado. Y el libro de Hebreos dice que Dios le devolvió a Isaac como de la muerte. O sea, que murió. Jonás murió, hermanos, para Dios. Y es interesante, amados hermanos, porque este versículo 6 del capítulo 2 nos hace cuestionarnos a nosotros y decir, wow, Señor, ¿y qué debe morir de mí para que tu voluntad se lleve a cabo? Vemos aspectos de la Biblia donde tuvo que intervenir la muerte para que pasaran cosas grandes y cosas extraordinarias. Unos pocos ejemplos, mis hermanos. El llamado de Isaías en el capítulo 6 del mismo libro. Dice que inmediatamente muere el rey Usías, viene el llamado hacia Isaías. Cristo muere en la cruz y Cristo revierte la historia. Es como si Dios le quisiera decir a Jonás, algo tiene que morir en ti para que tú seas completo, un enviado mío, bendito sea el Señor. Y en el verso 6, él confirma, dice, me sacó de la sepultura, de manera figurada. Él estaba desesperado en el vientre del pez. Algunos dicen que es una ballena, como la Biblia no dice que es una ballena. Yo me circunscribo a lo que dice la Biblia. ¿Te ves? ¿Cómo sería la situación en el vientre de ese pez? ¿Qué necesita Dios que muera de cada uno de nosotros para poder obedecer lo que Dios nos mandó a hacer? Alabado sea el nombre del Señor. Cada vez que yo voy a oración con Dios, yo le digo al Señor, Señor, doblar estas rodillas, eso es muy fácil. Encorvar mi cuerpo para orar, eso es muy fácil. Ayúdame a doblar mi orgullo, mi carácter. Ayúdame a ponerlo bajo tu orden. Eso sí es difícil, amado hermano. Y hay cosas que tienen que morir de uno para que el ministerio
que debemos examinarla hoy. Yo quiero que usted la examine en su casa, porque es aprovechar bien el tiempo, mirar a través del cristal de la vida del profeta, y usted se va a dar cuenta que Jonás se arrepintió, Jonás oró a Dios, Jonás fue salvado, pero Jonás todavía no había sido restaurado. Todavía habían fallos en él, grandes fallos que no glorificaban a Dios. Y lo vamos a ver el domingo que viene. Todavía hay fallos. Podemos arrepentirnos, hermanos, porque nos estamos mirando bajo el cristal del profeta Jonás. Si no nos vemos a través de eso y dominamos el concepto bíblico de la soberanía de Dios, nos estamos perdiendo de lo más importante de la predicación de hoy. De que Dios tiene el control y vernos en las circunstancias del profeta Jonás. Obviamente que lo que él hizo, no hacerlo nosotros, porque es las cosas que están escritas es para que no cometamos los mismos errores que cometieron ellos. Eso es pura lógica, hermanos. Es pura lógica. Si Dios lo mandó y él huyó, no huir nosotros cuando Dios nos llama. Decir, Señor, aquí estoy, como dijo precisamente el profeta Isaías. Antes de que Dios lo llamara, heme aquí, Señor, yo iré, envíame a mí, dijo Isaías. Pero qué malo, hermano, cuando algunos creen que simplemente huir significa cuando Dios nos llama y salir para otro lado. Pero vivir una vida cristiana falsa también es como huir de la presencia de Dios. Vivir una vida cristiana dual es como ofender al Dios que nos llamó. ¿Usted ve? Y no estamos aquí alegando perfección, porque todos estamos tratando de llegar, hermano. Y todos tenemos nuestras propias luchas. Pero hay muchas formas de huir de la presencia de Dios. No solamente desoír la voz. Mira, ve aquí y irnos nosotros para allá. A veces vivimos vidas falsas. Alguien dijo que lo que más daño le ha hecho a la iglesia no es el diablo. Estamos equivocados. Es el cristiano que dice una cosa y hace otra. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos huir de la presencia del Señor. Y usted me dirá, caramba, hermano Leo, pero ¿qué se necesita realmente para que Jonás llene el espacio para el cual Dios lo llamó? No se dejó transformar el hombre. Mire, hermano, cosas grandes. Dios lo salva, él clama a Jehová, da testimonio de que Dios lo oye. El pez vomita a Jonás en la tierra de Nínive. El hombre hasta proclama. Y todavía al profeta le falta. Necesitamos dejar, amados hermanos, como dice Pablo en Romanos 12:2, ser transformados por él. Ser transformados. ¿Usted cree que Dios no puso al profeta en un tratamiento? Dios lo metió al seminario. El profeta, con su título y su fama y los años que tenía siendo profeta, Dios le dijo, te me vas. Te faltan muchas cosas todavía. Te falta algo. Y lo vamos a ver el domingo, amados hermanos. Que Jonás, arrepentido y todo, habiendo confesado, todavía no estaba listo para la misión. Y eso nos lleva a nosotros a pensar, pero Señor, ya yo te confesé, yo hablo contigo a cada momento, yo creo que te tengo. Y a veces resulta que no. Pablo dice en Romanos 12:2, no conforméis este siglo, sino transformaos a través de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Juan, el esposo de Soraya Valerio, me hizo una pregunta interesante ayer. Ayer no, era ayer, Jeffrey, que andábamos juntos antes de ayer. El viernes, el jueves, andábamos juntos. Y me hizo una pregunta interesante. A mí me gusta que los hermanos me hagan preguntas. Me gusta muchísimo eso. Yo no presumo de ser un sabelotodo, hermanos. Yo sí les digo a los hermanos con honestidad, si yo no sé una cosa, porque nadie nace sabiendo, y nadie se la sabe todas. El hombre que le diga a usted que se la sabe todas, o la mujer, diga, este es un ignorante. Todo es aprendido. Nadie se la sabe todas. Y cuando yo no sepa algo, usted me pregunte, yo con honestidad le voy a decir, mire hermano, yo no domino el concepto ahora, pero tengo un tiempito que yo lo voy a investigar en la vida. Y él me dice, hermano, ¿por qué será que yo veo celebridades
que ante los ojos del público se han convertido a Cristo, le han dado su corazón al Salvador. Algunos hasta han compuesto canciones relacionadas a Cristo y que Él murió en la cruz, y han muerto en grandes crisis de drogas, de alcohol, han muerto en los rincones del mundo tirados en una cuneta sucia. Y me decía él, hermano, ¿cómo se explica eso? Y yo le dije, así de sencillo, hermano. Esas son confesiones emocionales. Eso no es relación. Eso no es relación. Por eso uso mucho la palabra transformación, hermano. Hermano, si no estamos fundidos con Cristo, mire, antes de salir allá afuera ya habremos caído. Seremos noqueados por nuestras debilidades. Muchos hombres, muchos artistas, hermano, de manera emocional han confesado a Cristo, pero no se han dejado transformar. Hay un cantante de mi país que yo me reservo su nombre. No edifica decirlo aquí, pero él se convirtió al Señor, entre comillas, y dirige conciertos que a mí me llaman la atención, porque en esos conciertos no es para ensalzar a Dios. La gente no va allí por temor a Dios. La gente va allí a tomar, y después de la bebida viene el desenfreno. Después de la bebida viene lo otro, y una cosa lleva a la otra, y una cosa lleva a la otra. Y yo digo, wow, pero él proclama que él se convirtió a Cristo. Y precisamente el hermano Juan se estaba refiriendo a Wilkins, ese cantante puertorriqueño. Una canción muy bonita, hermanos, a mí me gusta mucho. ¿Cómo no creer en Dios? Y él mismo me dice que él supo que estaba hundido en las drogas. No sé si ha muerto, no lo sé, no recuerdo, pero que está en lo profundo de las drogas, agarrado, atrapado. Y yo le dije, hermanos, son gente que han confesado a Cristo de una manera emocional, de una manera hasta poética, de una manera romántica. Cristo no quiere ser invocado de una manera romántica. Cuando proclamamos a Cristo, tiene que ver más con la voluntad que con la emoción. Bendito sea el Señor. Porque la emoción sube y baja, hermano. Tener a Cristo tiene que ver más con la voluntad que con la emoción. Tiene que ver más con el carácter que con la calentura del momento. Y si estamos fundidos con Cristo, yo les quiero preguntar, ¿qué diablo me va a hacer a mí caer? Alabado sea el nombre del Señor. Pero es que están fundidos con Él. Usted no ve lo que dice la Biblia. Las cosas, los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Usted ve la palabra en Cristo, es dentro. No quiere decir al lado de Cristo. En Cristo, nuevas criaturas son. Y es por eso, hermanos, que viene el fracaso. Y es por eso que Jonás fracasó. A pesar de que se arrepintió, a pesar de que clamó y Dios le escuchó. Pero aún no se había desarrollado la transformación que iba a ser de Jonás, un predicador ardiente, un predicador con una unción indetenible, una unción indestructible, hermano. Gloria a Dios. Satanás nos impresiona mucho, hermano, con nuestro sentimentalismo, nuestras cosas y nuestras emociones. Eso a Satanás, miren, ni la Biblia escrita detienen a ese diablo. Él se la mencionó a Jesús en la tentación en el desierto. ¿Usted sabe lo que el diablo le teme? A una vida sometida a ese Cristo. Una vida transformada por ese Cristo. Satanás, se lo dije la semana pasada y se lo digo hoy. Satanás, cuando ve a un cristiano sometido a Cristo, dice, ahí viene un cristiano, déjame quitarme de al lado. Y manda a todos sus demonios a que se quiten. Porque él sabe que hay consagración ahí. Él sabe que lo que tenemos con Cristo no es algo superficial. No es algo que, ay, anoche me soñé con Cristo y Cristo es mi Señor. A mí me sorprende cómo las redes sociales están plegadas de mensajes lindos, hermanos. Mensajes lindos, mensajes subliminales. Pero yo digo, ¿dónde está el poder de la palabra de Dios en esos mensajes? Los chinos y los japoneses tienen tradición, hermano. Eso es filosofía. Los chinos y los japoneses dominan ese concepto de las palabras bonitas y los mensajes bonitos, pero que no dejan ser superficiales.
¿Cuánta gente en el tiempo de Cristo trataron de irse al lado y el Señor le dijo, apártense de mí, hacedores de maldad? ¿Cuántas personas no le dijeron, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello? Apártense de mí, nunca os conocí. Hermano, tenemos que fundirnos en Cristo. Tenemos que fundirnos en Cristo. Primeramente, por lo que ya les dije, por lo que le costamos a Dios. Y en segundo lugar, créame, donde quiera que usted o yo nos movamos, en cualquier latitud, Satanás sabe si estamos fundidos con Cristo o lo que tenemos es un romanticismo con Cristo. Y esa fue la respuesta del hermano Juan. Digo, hermano Juan, con toda autoridad le digo que esas personas aceptaron a Cristo de labios. Si esas personas meten a Cristo aquí adentro, no hay poder en este mundo que lo haga caer. Y si cae, dice la Biblia, si 7 veces cayera el justo, ¿qué pasará, Nadia? 7 veces lo levantará el Señor. Porque no somos perfectos, hermano, cualquiera cae. Gloria al Señor. Todavía Jonás no estaba firme. Y el domingo, en la conclusión, lo vamos a ver, amados hermanos. Su arrepentimiento fue genuino, pero la influencia que tenía cultural era más fuerte que el poder de Dios. Era ultranacionalista y solamente se recordaba de lo que le habían hecho los asirios a su país, ignorando el poder de Dios y el amor de Dios. Le faltaba muchísimo. Y vamos a ver el domingo, hermanos, podremos proclamar el mensaje más bonito. Y si no tiene amor y misericordia, no estamos haciendo nada. No hemos sido transformados. Amados, y todo esto, y ya estoy terminando, que nos miremos a través de los ojos del profeta y que veamos que Dios nunca ha perdido el control de las circunstancias de la vida. Yo quiero que usted tenga presente que va a llegar el momento en que Dios le va a llamar a usted para que vaya donde las personas que más le han herido, pero que no lo haga como Jonás. Vamos a ver el otro domingo cómo Jonás, de una manera morbosa, quería que Nínive fuera destruido. ¿Y dónde está el amor de Dios ahí? Puede ser muy bonito el mensaje, puede ser muy bonita la proclama, pero donde no hay misericordia y amor, mire, falta la columna vertebral del mensaje. Porque Dios tiene misericordia. Y yo todavía le estoy predicando este mensaje a ustedes con este título tan inusual. Y yo le pregunto a Dios, ¿por qué Dios eligió para que yo diga? Hermanos, yo no me mando a mí mismo. Y tenemos que estar preparados. Yo no sé cuántas veces usted le ha lastimado. Yo no sé la profundidad del daño que le han hecho a usted. El daño colateral que le han hecho a usted. A veces los daños psicológicos, los daños emocionales, dejan marcas más profundas en nuestras vidas que hasta el daño físico. A veces nosotros preferimos un par de golpes, un par de trompadas. Sangré, se me hincharon los labios, pero ya pasó. Pero hay daños interiores, hermanos, que dejan marca. Dios puede hacer algo tan grande que Dios te levante a ti y a mí y ir frente a frente a las personas que más lo han lastimado y perdonarlos. Llevar un mensaje de perdón y de arrepentimiento a esas personas. Parece imposible. Un supervisor, Zoraida lo sabe, con esto estoy terminando, ¿no? Un supervisor en una vez impuso su fuerza sobre mí. Un hombre sin conexiones, yo tenía un buen trabajo, pero parece que a él le gustaba que uno pagara por la izquierda para tener los trabajos. Y eso no fue lo que a mí me enseñaron. Yo creo que eso no tiene principio. Estar pagando por un empleo. Y el Señor me hizo la vida imposible, hermanos, por cerca de 3 o 4 meses. Pero mire, la vida imposible. Me la hizo de cuadritos. Y todo el mundo me quería. Inclusive, yo no lo deseé, pero murieron ante mí 3 personas para yo sustituirlas en sus puestos. Y ese hombre no quería. Y Zoraida sabe la presión que yo viví durante 3 meses. Alguien me dice a mí, mira Leo, perdona ese señor de la noche a la mañana, porque es que no podemos pasar de frío a caliente automáticamente. Necesitamos dejar que el poder de Dios nos invada para entonces decir, Señor, envíame a mí. Después que pasó un tiempo, yo me sentí curado, porque hermano, si no estamos curados, mire, no se embarque. No lo haga, por favor. Jonás todavía no estaba listo.
El corazón de Jonás no había perdón todavía. ¿Y cómo puedo ir a llevar un mensaje de amor y de misericordia? Primero el arrepentimiento. Cuando yo sentí que ya Dios sanó mi corazón, entonces lo llamé por teléfono. Le dije, mira, él se sorprendió de que yo lo llamara, porque él sabe la magnitud del daño que hizo. Me sacó del trabajo, o sea, era un hombre con influencia. Y yo le dije, fíjate, yo estoy orando por ti, le dije, y por tu familia. Y el Señor sabe que yo no lo dije de la boca para afuera, salió de mi corazón. A nosotros es que nos conviene, hermanos, estar libres de gravamen, tener el corazón limpio, para que Dios nos use con grandeza y con poder. Pero no pretendamos lanzarnos a la misión si no estamos curados nosotros todavía. Para curar y hablar de arrepentimiento como Dios envió a Jonás, necesitamos nosotros primero estar convencidos de que nuestros corazones han sido sanados. Y yo estoy seguro, hermano, que cada uno de los que estamos aquí, alguna experiencia amarga tendremos en nuestras mentes. Pero Dios nos está diciendo hoy, levántate, ve a Nínive y pregona. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga en esta noche, esta tarde, casi noche. Y quiero dejarle la idea fija, hermanos. Piensen en la soberanía de Dios. El poder de Dios es absoluto y es ilimitado. Dios tiene el control. Dios levanta la tormenta y la placa si es necesario. No dejemos que Dios levante una tormenta alrededor nuestro. Lo puede hacer por amor de nosotros. No dejemos que Dios lo haga. No llevemos a Dios a esos extremos. En segundo lugar, mirémonos nosotros a través del cristal del profeta Jonás, precisamente para no hacer lo que él hizo y sí hacer lo que él no hizo, dejarnos transformar por Dios. No nos conformemos porque nos arrepentimos, porque eso lo hizo él. No nos conformemos porque clamamos a Dios y Dios nos escuchó. Dejémonos transformar por Dios. Dejemos que Cristo se funda con nosotros y usted verá que los reinos del mal le van a temer a usted. Las enfermedades se van a rendir a sus pies porque Cristo vive en usted. Que el Señor los bendiga. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Alabado sea el Señor. Debemos vivir dentro de Él. Esto no es un romanticismo, hermano. Esto es cosa de decisión. Esto es cosa de carácter, no de emoción. ¿Te ves? No tiene que ver con el sentimiento. Claro que el sentimiento es una parte intrínseca del ser humano. Pero las grandes decisiones entre Dios y nosotros no tienen que ver con sentimiento. Más tienen que ver con la mente. El aspecto racional de los hijos de Dios. Por eso que Pablo dice, presentad vuestro culto racional a la presencia de Dios. Dice Pablo ahí en Romanos 2, ustedes lo pueden ver. Gloria a Dios. Y ya para concluir, solamente un aspecto que entra dentro de la física, solamente para ilustrar a ustedes lo que Dios quiere con usted y conmigo, porque yo me incluyo. El Señor quiere estar dentro de nosotros, pero el Señor quiere rodear cada parte de nuestra vida. Bendito Dios, gracias, Señor. Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y Jesús era todopoderoso. Pero fíjense un ejemplo de física. Usted pone un vaso debajo de un grifo, ¿verdad? A llenarlo. Y abre el grifo y el vaso se va llenando. Usted está mirando el borde del vaso hasta arriba. Cuando usted ve que el vaso se llena, ya el agua no puede seguir por la ley de gravedad. ¿Qué hace el agua cuando el vaso se llena? Comienza a rebosarse el vaso. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Quizá esas celebridades que invocaron un día el nombre de Cristo y están muriendo por ahí, que lo digo con pena, cautivos de la droga, quizás no se fundieron con Cristo. Quizás clamaron a Él por sentimiento. El sentimiento no sirve, hermano. Tiene que haber determinación y tiene que haber carácter. Y fundirnos con Él. Y usted verá que las fuerzas del mal se van a someter a nosotros porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vamos a orar, amados hermanos. Padre Santo y Padre Eterno, Tú has hablado de nuestras vidas en esta tarde, Señor.